Esa noche, cuando tenía unos 12 o 13 años y mi hermana 15, mis padres decidieron darnos un poco de responsabilidad. Nos dejaron ir solos al cine. Era un cine pequeño, con solo 2 salas, y estaba muy cerca de casa, así que el peligro, en teoría, era mínimo. Además, era la última función. Lo más aterrador de todo es que no puedo recordar la película que vimos. Ni una sola escena, ni el título. Solo el final. Recuerdo perfectamente que al salir, la entrada principal del centro comercial estaba cerrada. Tuvimos que salir por el estacionamiento, que estaba abierto a toda hora. Después de pasar la tarjeta y pagar, salimos a la calle. Imagínate esto. El centro comercial se extendía por 2 cuadras enteras, separadas por una calle y un puente que las conectaba. Nuestro cine estaba en una de esas cuadras. Como la entrada principal estaba cerrada, cruzamos ese puente, que estaba completamente desierto, y llegamos al estacionamiento para esperar a mi madre. Frente a este centro comercial con cines, había un restaurante en una esquina y un banco enorme que ocupaba casi toda una cuadra. El resto eran casas o negocios. Al salir del estacionamiento, podías ver el restaurante y el banco. Lo primero que me golpeó fue el silencio. Era un silencio absoluto. Siempre hay algún ruido, un coche, una moto, gente hablando. Pero esa noche, nada. Salimos del cine unas 10 personas en total, y todos estaban parados afuera del estacionamiento, mirando hacia arriba. Seguí su mirada. Sobre el banco, a unos 10 metros de distancia, levitaba algo. No era el típico disco volador que se ve en las películas. Era una nave de color negro intenso, con una forma que se parecía a un frijol o una semi-U, pero no del todo definida. Lo que más me impactó fue su tamaño. Era más grande que toda la cuadra, quizás 200 metros o más. Era tan negra que la noche a su alrededor parecía más clara en comparación. Luces rojas giraban lentamente alrededor de su contorno mientras simplemente flotaba. Se movía de una manera tan lenta y aterradora, como un caracol, que sabías que se movía pero apenas lo percibías. Se alejaba balanceándose lentamente, quizás 1 metro, se detenía, se balanceaba, y se movía de nuevo. Eso es lo único que recuerdo. Después, solo tengo el recuerdo de despertar en casa, con la imagen nítida de esa nave en mi mente. Fui corriendo al cuarto de mi hermana y le pregunté, ¿recuerdas la nave? Ella me dijo que sí. Fue entonces cuando supe que no había sido un sueño. Lo raro es como no recuerdo nada más de esa noche. Ni la película, ni cómo llegamos a casa. Solo el ir al baño, salir al estacionamiento, el ovni gigante con sus características, y luego, amanecer en mi cama. Ese tiempo perdido, esa laguna en mi memoria, me aterra. A veces pienso que si intentara recordar los detalles, podría volverme loco. Hoy en día, sigo viviendo en el mismo barrio y paso por delante de ese banco casi a diario. Y cada vez que lo hago, la imagen de esa nave vuelve a mi mente, una mezcla de miedo y asombro que, más de una década después, sigue sin desaparecer. Tomás era mi amigo, o al menos lo fue en la escuela. Era un tipo con una energía desbordante, siempre buscando llamar la atención. Por alguna razón, él pensó que el camino para atraer chicas era meterse en el ambiente de las drogas. Lo que no entendía es que una cosa es querer parecer malo, y otra muy distinta es serlo. Empezó con cosas que en ese momento nos parecieron graves, pero que, comparadas con lo que vino después, eran casi insignificantes. Al principio, era bullying a chicos de otros grados. Insultos, empujones, esas cosas. Luego, se puso peor. Empezó a acosar a chicas de nuestro propio grado, usando el anonimato de Internet y correos falsos para esconderse. Las palabras hirientes que les enviaba eran cobardes y crueles. Pero lo que realmente me impactó,
Lo que me hizo ver que estaba yendo por un camino oscuro fue cuando le robó una prenda a un compañero y le prendió fuego detrás del colegio. Esa fue su prueba de que era malo. Después de ese incidente, Tomás se envalentonó. Empezó a asociarse con gente que ya no estaba interesada en el vandalismo escolar, sino en crímenes relacionados con drogas, la venta, la compra y el consumo. Yo me fui de esa escuela, no por lo de Tomás, sino por otro motivo familiar. Pero un año después, me llamó. Su voz sonaba diferente, áspera, y de fondo se escuchaban otras voces, un murmullo inquietante. Me dijo que iba a matarme. El miedo me heló la sangre. Él sabía dónde vivía, pero afortunadamente nunca apareció. Las últimas fotos que vi de él en redes sociales eran impactantes. Se veía como si hubiera envejecido 4 años en solo uno, y tenía fotos con un arma de grueso calibre. Después de eso, Tomás simplemente desapareció. Nunca he revisado si sigue vivo, aunque esas vidas de crimen casi nunca terminan bien. Es una historia que me persigue, el recuerdo de un amigo que se perdió en la oscuridad. Esther siempre fue una persona vibrante, llena de risas y con un espíritu que contagiaba alegría. Como muchos en nuestra era digital, recurrió a las aplicaciones de citas buscando conexión, quizás un poco de compañía, o tal vez el amor. Lo que encontró, sin embargo, fue una pesadilla que se extendió por meses y que la envolvió en una red de terror y desesperación. Todo comenzó de forma inocente. Un match más, unas cuantas conversaciones, y luego la primera cita. Nada extraordinario, pensó Esther. Un tipo amable, algo intenso, pero inofensivo. O eso creyó, porque después de esa noche, la vida de Esther se convirtió en un infierno. Este hombre, cuyo nombre ahora evito recordar para no darle más poder, se aferró a ella con una obsesión enfermiza. Los mensajes al principio eran constantes, luego se volvieron amenazantes. Esther lo bloqueó, pero él encontraba nuevas formas de contactarla. Cambió su número de teléfono, pero él conseguía el nuevo. La acosaba, la perseguía. La sombra de su presencia se volvió tan asfixiante que Esther tomó una decisión drástica, se mudaría. La primera mudanza fue un intento desesperado por escapar. Pensó que la distancia, el cambio de aires, rompería el ciclo. Se equivocó, la sombra la siguió, no importaba dónde fuera, él aparecía. Como un espectro, sabía dónde vivía, dónde trabajaba. Se mudó una, dos, tres, hasta 4 veces, cada cambio un acto de fe para recuperar su paz, y cada vez, la esperanza se desvanecía cuando lo veía de nuevo, acechando desde la distancia. Pero el acoso no se detuvo en la persecución física. Este hombre era un experto en el terror digital. Comenzó a contactar a sus amigos y familiares en redes sociales, enviándoles mensajes diciendo que Esther era su novia, inventando historias, tejiendo una red de mentiras que la avergonzaban y la aislaban. El golpe más cruel llegó cuando hackeó sus propias redes sociales. De repente, fotos falsas de ellos, juntos, aparecieron en su perfil, distorsionando su realidad y minando su credibilidad. La gente comenzó a mirarla con desconfianza, preguntándose qué estaba pasando. La intrusión no se detuvo ahí. Un día, en su trabajo, supo que alguien había llamado pidiendo permisos por ella, haciéndose pasar por su esposo. El miedo se transformó en pura rabia y frustración. Esther no podía más. Necesitaba que esto terminara. Desesperada, Esther acudió a la policía. Contó su historia, con pruebas, con la angustia en su voz. Pero el sistema no estaba preparado para la pesadilla que vivía. La falta de conocimiento tecnológico de las autoridades se convirtió en su peor enemigo. Una y otra vez, a pesar de sus denuncias, a pesar de las evidencias de acoso cibernético, el hombre quedaba libre.
Las excusas eran vagas, las acciones insuficientes. Era como si su sufrimiento fuera invisible para ellos. Cada vez que lo liberaban, Esther sentía que una parte de ella moría. La impotencia era un veneno que la consumía lentamente. La vida de Esther era una prisión autoimpuesta. No salía sola, miraba por encima del hombro constantemente, cada notificación en su teléfono la hacía saltar. Había perdido la alegría, la confianza, incluso la esperanza. Se preguntaba si alguna vez volvería a ser libre. La justicia, o al menos un tipo de justicia, llegó de la manera más inesperada. No fue por las denuncias de Esther, no fue por la persecución implacable que ella había sufrido. Un día, la noticia irrumpió como un rayo en su vida. El hombre había sido atrapado. No por el acoso a Esther, sino por crímenes atroces contra menores. Cuando escuchó la sentencia, sintió una mezcla de alivio y una tristeza profunda. 30 años en prisión, una eternidad para él, una oportunidad para ella de reconstruir su vida. No era la justicia que buscaba directamente para su caso, pero era el fin de la pesadilla. La sombra se había disipado. Han pasado meses desde entonces. Esther todavía está sanando, reconstruyendo las piezas de su vida. El miedo no ha desaparecido por completo, pero ya no la paraliza. Ha recuperado su voz, su risa. La historia de Esther es un testimonio desgarrador de la resiliencia humana frente a la oscuridad más profunda, y un recordatorio contundente de las fallas de un sistema que aún lucha por comprender y combatir las nuevas formas de violencia en la era digital. Esa tarde estaba solo en casa, enfrascado en mi juego de PC, como solía hacer en esos días de adolescencia. Mis padres estaban en pleno proceso de vender la casa, así que la normalidad se había vuelto un poco extraña. Teníamos uno de esos intercomunicadores viejos, un botón arriba para encender el panel de la calle y otro abajo, tentadoramente cerca, para abrir la pesada puerta principal de hierro. De repente, el familiar zumbido de la puerta principal interrumpió mi juego. Instintivamente, tomé el intercomunicador. Sí, pregunté, con esa mezcla de pereza adolescente y curiosidad. La voz del otro lado era masculina, tranquila, demasiado tranquila. Hola, dijo, tu madre me envió a sacarle fotos a la casa para la venta. En ese instante, una alarma sonó en mi cabeza. Mi madre, ella nunca se olvidaba de nada, y mucho menos de algo tan importante como la venta de nuestra casa. No había forma de que me hubiera omitido un detalle así. Sin pensarlo dos veces, y con el corazón empezando a latir más rápido, solté la pregunta que sellaría el momento. ¿Cómo se llama mi madre? Hubo un silencio pesado, demasiado largo. El tipo no respondió. Me asomé a la ventana, justo a tiempo para ver una figura masculina corriendo a toda prisa hacia una van blanca. Las llantas chirriaron mientras aceleraba, como si supiera que lo había descubierto, que mi pregunta lo había delatado. Cuando mis padres llegaron a casa esa tarde, les conté todo. El rostro de mi madre palideció mientras le relataba la llamada y mi rápida reacción. Me abrazó con una fuerza que nunca antes había sentido, aliviada. Me dijo que no, que ella jamás había enviado a nadie a sacar fotos. Que había hecho lo correcto al dudar, que mi intuición me había salvado. Y tenía razón, mi dedo estuvo a centímetros de presionar ese botón, de abrir la puerta a un desconocido con intenciones que ni siquiera quiero imaginar. Pero la pregunta, la que todavía me carcome a veces, es, ¿cómo sabía que estaba solo? Sí, había un letrero de, se vende, pero eso no indicaba si había alguien dentro. Mi habitación estaba en el segundo piso, con poca visibilidad desde la calle. ¿Por qué ese día me estaba observando? ¿O fue solo una escalofriante coincidencia? La incertidumbre de esa tarde sigue siendo una sombra extraña en mis recuerdos de adolescencia.